hacer alguna pregunta? No sé si... Sí, claro, claro. Espera, está poniendo, ya está grabando. Cuando quieras. Vale. Ayer comentaste sobre el protector de estómago y también en la otra clase sobre lo que son antibióticos. No sé si tú podrías comentar, según tu experiencia, eh, mm, qué patología provocan el uso prolongado de algunos medicamentos que son más usuales, como Adiro, paracetamol, insulina, medicamentos para la tensión, Nolotil, antidepresantes, porque a veces viene una persona a tu consulta y empieza a sacar la lista de los medicamentos que toma y tú dices que es inmensa, ¿vale? Sobre todo la gente mayor. Sí, a ver, normalmente no es que sea una patología en concreto. Tenemos el gran inconveniente de que realmente los médicos no saben tratar de otra manera más que intentar solucionar dando una pastillita. ¿Qué pasa? Que normalmente se van acumulando las pastillas y cuando ya tienen cierta edad, pues ya tienen un cúmulo determinado de pastillas, que sí para algo del corazón, que sí para el colesterol, que sí para la hipertensión, que sí para la diabetes, que sí. Y yo no sé si a este grupo lo he comentado alguna vez. Mi madre era una persona que le encantaban los médicos, ¿vale? Yo creo que sí que bromeo con vosotros, que ella siempre decía que yo era buenísima, pero no me hacía ni puto caso nunca, ¿vale? Eh, hace 5 años, sí, hace 5 años, mi madre se vino a vivir a mi casa porque ya empezó con la demencia, que era imposible que siguiera viviendo sola, ¿vale? Cuando mi madre vino a vivir a mi casa tomaba 18 pastillas diarias. Entre ellas para el colesterol, para el corazón, era diabética. ¿Qué más tomaba? Ya no me acuerdo, ¿vale? Ah, bueno, y claro, las del Parkinson, por supuesto, las del Parkinson, porque ella tenía un Parkinson que le estaba cursando con una demencia senil. Cuando ella empezó a venir a mi casa, automáticamente, claro, yo le dije, vienes a vivir conmigo, pero con mis condiciones. Yo no le cambié la medicación inmediatamente, por supuesto que no, pero sí que empecé a tratarla con medicina china. Empecé a tratarla con acupuntura y empecé a tratarla con fitoterapia. Cuando a los 6 meses volvimos a la revisión del endocrino, le sorprendió porque después de 30 años su azúcar había mejorado, su diabetes había mejorado. Al año pasó de ser insulinodependiente a tomar solamente una dosis menor de pastillas. Y cuando llevaba año y medio, el endocrino le dio el alta. Mi madre ya no tomaba nada en absoluta para la diabetes. Pero ni para la diabetes, ni para el colesterol, ni para la hipertensión. La única pastilla que nunca le pude quitar, fueron las del Parkinson, ¿vale? Y mi madre, yo sé que tenía Parkinson por el exceso de medicación. Uno de los grandes problemas que tenemos es el exceso de medicación de la gente que va, pues eso, que va al médico, porque no tienen otra forma de hacerlo. Muchas veces patologías que tienen o problemas que tienen son derivados de la incompatibilidad en medicinas que ni los propios médicos son conscientes de ellas, ¿vale? Yo he tenido pacientes que han venido que de repente han empezado a tener un dolor horrible en la pierna y no entendían el por qué. Yo empezar a decirles, vale, ¿qué medicación te han incluido hace eso? Esta, vale, pues ves al médico y que te la cambie, eso es lo que te está provocando el dolor. Y el médico decir, no, y el paciente dejar de tomársela y desaparecerle el dolor. A su riesgo, claro está, yo nunca aconsejo que lo hagan. No tenemos unas patologías concretas en las que todo eso pase, simplemente que si no se regulan, si la persona tiene un síndrome determinado y esto no se regula, es muy posible que ese síndrome termine derivando en otro. Si encima, claro, empiezan a tomar una medicación química que no está ayudando a
a mejorar sus síndromes reales, simplemente están tapando los síntomas, vamos a ir acumulando síndromes y entonces las personas van a ir empeorando. Ese es el problema real. No hay, no, quiero decir, por eso sí, desde un principio yo os digo que a mí no me gusta hablar de patologías. Yo no tengo ningún interés en aprenderme los nombres de los síndromes o de las patologías o de, a decir, hay veces que vienen, tengo el síndrome de no sé qué. Yo no me molesto muchas veces ni en buscarlo, porque me da lo mismo la etiqueta médica que les hayan puesto. Yo les pregunto, ¿qué síntomas tienes? ¿Y qué síntomas tenías? Porque hay veces que con la medicación se tapan síntomas importantes. Entonces, a raíz de ahí empiezas a tratar, porque nosotros no trabajamos patologías, no trabajamos enfermedades, trabajamos personas que tienen algún tipo de alteración en su, bueno, pues en su energía global, en como queráis llamarlo. Y vale, pues sería lo mismo, ¿no? Que entonces, por ejemplo, hay otras cosas que son las cápsulas naturales, que son, según mucha gente que dicen que son naturales, están de moda, son, por ejemplo, las cápsulas de aloe vera y las hojas de zen, que son de naturaleza muy amarga, ¿no? Y ahora la gente que los toman como que son naturales y las toman ahí a puñados y tú dices, pero ¿cómo tú puedes tragar las hojas de cena si nadie te lo prescrito? Yo tengo pacientes que vienen y dicen, yo tomo hojas de cena, son naturales y también dos cápsulas de aloe vera. Y, Eso y eso tiene que sí, ver que son amargas las dos, ¿no? Que tiene que afectar a Jean Grignon. claro, es que es más de lo mismo. Es un Mm, tema de realmente una de las cosas o uno de los inconvenientes que tenemos hoy en día con los pacientes, que en cierto modo es, quiero decir, cuando trabajas con fitoterapia puede ser algo positivo, pero es que lo que quieren es lo fácil. mm, Y además no tienen el concepto de que, aunque sea natural, es fitoterapia y hace algo dentro del cuerpo, pero ese algo puede también tener una patogénesis. Entonces, claro, no es sano, lo que os dije desde un principio, no es sano coger y estar tomando manzanilla todos los días a lo largo de años, porque al final te puede crear una patogénesis. No siempre lo va a hacer, pero puede pasar. Pero eso pasa lo mismo con las hojas de sen o con las bayas de goji, que la gente, ya lo dije, empezó a tomárselas, pero bueno, a puñados. Y claro, la gente no es consciente de que por muy natural que sea, no deja de ser el origen de nuestras medicinas. Mm, las medicaciones químicas se han ido creando a partir de hierbas, de ujú. medicaciones naturales, que han sintetizado para que salgan más baratas, para que hagan menos efecto. Pero, pero realmente ahí es donde estamos. Quiero decir, hay que intentar hacer conscientes a la gente que no se puede tomar de cualquier cosa todos los días o a unas dosis determinadas, por muy natural que sea. Es como decirles, bueno, pero tú te comerías un kilo de patatas todos los días de tu vida. En fin, a la larga, posiblemente tu bazo se viera perjudicado, por buena que sea la patata, ¿no? Pues es lo mismo. Sí, voy a intentar ser más breve para que los compañeros no me, no me echan del curso. Vale, y por ejemplo, el hecho de tener alguna reacción cuando combines algunos medicamentos y las fórmulas, será lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es diazepina, es un antidepresante, y Mm. cuando lo combinas con la fórmula que tiene algunas plantas que anclan en Zen, entonces, pues, aumenta el efecto tranquilizante. Sí, lo que pasa es que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta qué está tomando la otra persona y a partir de ahí intentar regular. Hay que partir de la base que claro, no es la fitoterapia, es como un complemento, es un complemento alimentario legalmente, aunque sea una medicación, pero al cuerpo entra como alimentos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que a fin de cuentas entra como alimentos y que nuestro cuerpo como tal lo va a adquirir y va a utilizar la parte que necesita.
Y la última pregunta que tengo es, ¿cómo tú ves las fórmulas a la hora de recomendarle a una persona que le falta algún órgano? Por ejemplo, vesícula biliar o el bazo, y tú tienes que mandar una fórmula para el por ejemplo, cuando está el hígado bloqueado. Eso me da mucho miedo. A ver, cuando a una persona le extraen cualquier órgano, ya sea el bazo, ya sea el hígado, le han extraído el órgano en sí, pero para la medicina china la energía de ese órgano se debilita, pero no desaparece, ¿vale? Se apoya en o su otro órgano o su entraña. Cuando hablamos de bazo siempre decimos bazo, pero estamos hablando de bazo, páncreas y estómago, ¿vale? Se apoya su energía en la otra parte. O cuando hablamos de extirpar una vesícula biliar, y no estoy diciendo que me parezca bien, es decir, me parece una barbaridad muchas veces. Hay veces que no hay más remedio, porque a la hora, quiero decir, cuando llegan a ese punto, nosotros ya llegamos tarde muchas veces. Ojalá mucha gente acudiera antes de llegar a esos extremos. Pero cuando se hace, la energía de la vesícula biliar pasa a depender del hígado directamente. En fin, no es que desaparezca esa energía del organismo. Nosotros tenemos que seguir trabajando igualmente por los síntomas que nos da. No he visto ninguna reacción negativa en ningún paciente que no tuviera vesícula biliar por trabajarle su hígado, porque el hígado, si está en exceso, sigue en exceso. Muchas veces lo que tenemos que ver ahí es, muchas veces cuando no hay vesícula biliar, lo que empieza a haber es más problemas de digestivo. Muchas veces tenemos que apoyar más ahí el digestivo, pero eso no nos va a decir los síntomas que tenga la persona. No, pero en el hecho de que, yo qué sé, tomar precauciones, empezar con una dosis más pequeñita. Por ejemplo, yo tengo una mujer que le falta la vesícula biliar y tiene la nariz verde. No verdosa, pero sino verde. Y ella viene por otras cosas a la consulta. Yo cuando veo la nariz y yo pienso, digo, ¿y cómo la trataría si acudiría realmente con la fitoterapia? O sea, no sé. Claro. El tema de la dosis, de las dosificaciones, es lo que nosotros consideramos en cada momento, ¿vale? Realmente esa persona que no tiene vesícula biliar habría que ver qué síntomas tiene con respecto a su hígado y con respecto a la falta de vesícula biliar, y a partir de ahí pues trabajas y dosificas según cómo consideres que la persona está. En fin, para eso tenemos la gran suerte de poder decidir si las dosis las hacemos más pequeñas, más grandes. Yo hoy, por si no había muchos voluntarios, he preparado 3 casos míos propios para que analicemos. Y en uno de ellos, la dosis por la que empecé era una persona adulta y tomaba media dosis, medio comprimido, en lugar del comprimido entero. Luego lo analizaremos si no hay voluntarios, que ojalá sí, porque es mejor que lo hagamos en directo con una persona que no con casos ya trabajados. En fin, que eso es algo a lo que nosotros tenemos que saber un poco, apostar. Apuesto a, pues, por ejemplo, esta persona prefiero empezar poco a poco, y se lo explico. Mira, contigo prefiero empezar poco a poco porque el hecho de que no tengas vesícula biliar me genera ciertas dudas de la dosificación. Vamos a empezar poco a poco y conforme vayas avanzando ya iremos subiendo dosis. ¿Sabes? Perfectamente. Yo lo he hecho con muchos pacientes. Y a la hora de retirar la medicación, por ejemplo, como lo ha hecho con su madre, tú le haces revisiones más constantes y después, pues, según los síntomas que presenta, ¿no? Le aumentas algún medicamento y lo retiras tú misma. En este caso yo entiendo que es tu madre, pero si son medicamentos que tienes que hablar con el médico y tal, porque... No, yo nunca jamás retiro unos medicamentos. Pero disminuyes la dosis.
Les digo, cuando ellos empiezan a encontrarse mejor, siempre les digo, acude al médico de cabecera, dile cuáles son tus síntomas y a ver si te reducen la dosis con las analíticas. Entonces, por norma general, la gran mayoría, algunos deciden quitársela a ellos, algunos son ellos mismos, pero son ellos, ¿vale? No soy yo. Yo jamás. De hecho, siempre les digo, revisaros la medicación que tomáis química o alopática y a partir de ahí, en fin, claro, porque ellos mismos, la mayoría te dicen, es que yo noto que ya no lo necesito. Bueno, pues revísatela, ves al médico que te haga analíticas. Yo no a mi madre, por supuesto, se la retiré yo. Claro, cuando mi madre tuvo que ingresar por un ictus hace 2 años, bueno, por un supuesto ictus, que al final no fue un ictus, pero estaban sorprendidos de que dice, uy, ya no es diabética, uy, ya no toma, ya no tiene hipertensión, uy, ya no tiene colesterol, uy, ya. Le dije, no, ya no tiene nada de eso, ya no toma medicación de nada de eso. Claro, yo se la había retirado yo, pero es que era mi madre, yo tomé esa responsabilidad. Claro. Y claro, y la mujer había mejorado mucho. También es cierto que yo aposté, en cierto modo, yo estuve manteniendo a mi madre con la base para la insuficiencia de Yang y la base para la insuficiencia de Yin de riñón hasta sus últimos días, hasta que murió este verano. Claro, cambié una medicación por otra, pero sabía que lo que le estaba dando no tenía efectos secundarios para ella. Lo que estaba haciendo era reforzar su energía de riñón para mantenerla lo máximo posible bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Algo que comentar? Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que comentar? Julie, dime. Estas personas que tienen disbiosis, el intestino permeable, que hay que hacer, pues cuidar mucho la alimentación y quitarle o sea, ponerle prebióticos, luego probióticos, a repoblar, todo eso, en medicina china, ¿de qué podemos tirar para hacer esa...? O ahí tenemos que tirar de suplementación y cosas. A ver, habría que ver qué síntomas realmente tienen esas personas, ¿vale? Normalmente este tipo de casos se dan por una insuficiencia en el digestivo o en la otra parte está el exceso de calor en el intestino delgado. Entonces, en una parte hay dolor y en la otra no. Entonces, a partir de ahí es lo que trabajaríamos. Si hay dolor, estamos hablando de calor en el intestino. Si no hay dolor, normalmente estamos hablando de una insuficiencia del bazo que no logra contener dentro de su... Claro, el bazo es el que tiene que contener tanto la sangre dentro de los vasos como la alimentación dentro del intestino. Es decir, el intestino absorbe, pero el vaso es el que siempre tiene que ayudarnos a contenerlo todo en su sitio. Entonces, si no hay dolor, muchas veces va a ser por una insuficiencia de bazo. Sí, dime. No, sigue, lo que ibas a decir. Que yo realmente, por ejemplo, en este tipo de personas que tienen problemas de asimilación, muchas veces utilizo el buchón, pero en dosis muy pequeñas varias veces al día. Es decir, en lugar de decirles 3 comprimidos al día, pues muchas veces le digo medio comprimido 4 veces al día, 5 veces al día, según el caso. Vale, o sea que con esto se podría conseguir, no hace falta repoblarles la flora y, o sea, todo esto que está ahora de moda, que hay que limpiar la flora, luego repoblarla y todo. Claro, pero eso se daña por alguna razón y por eso te digo, o se daña por el calor, que entonces hay que trabajar, hay dolor y hay que trabajar el calor, o se daña porque el bazo está en insuficiencia y no puede hacer su trabajo de asimilación de alimentos, ¿vale? Todo lo que es el digestivo, que depende principalmente del bazo. Entonces hay que mirar en qué lado estamos y empezar a trabajar desde ahí, sí. Que se puede al mismo tiempo utilizar otro tipo de ayudas, por supuesto que sí, si tenemos los conocimientos.
cualquier cosa, es decir, cualquier cosa que no vaya en contra de la salud del paciente nos puede ayudar. Siempre que tengamos los conocimientos para aplicarlos, por supuesto. ¿Y qué terapia nos recomendarías paralela a la medicina china? Que digas, mira, esta es muy útil estudiarla como complemento a medicina china. Como complemento a medicina china. A ver, La homeopatía imagino que es muy complicada. La homeopatía es complicada y se enseña bien en muy pocos sitios, ¿vale? Hay una escuela en Barcelona donde la enseñan bien, pero bueno, es bastante complicada y, bueno, no se deja nunca de estudiar, son demasiados remedios y estudiar homeopatía implica estudiar toda tu vida. Yo personalmente hay una terapia que suelo utilizar mucho, la utilizo mucho en consulta cuando pongo acupuntura también, y es el craneosacral, la terapia craneosacral. Para mí es una terapia, bueno, impresionante, funciona de una forma increíble, trabaja sobre problemas energéticos, emocionales de una forma bestial. Entonces a mí me gusta mucho el cráneo sacral o sacrocraneal porque lo podéis encontrar, pero no la osteopatía cráneo sacral, sino la terapia cráneo sacral, que es básicamente viene del mismo sitio, pero es diferente. En osteopatía sacrocraneal se trabaja directamente el hueso para llevarlo al sitio de una forma menos agresiva que la estructural. Sin embargo, en terapia craneosacral lo que se trabaja es el aliento de vida, ¿vale? Nuestro aliento vital, vamos. Y es una terapia muy interesante para aprender. ¿Y sabes dónde nos recomiendas estudiarla? A ver, yo como en casi todas las cosas me formé en 2 sitios diferentes. El primer sitio ya no existe y el segundo sitio, creo, joder, ¿cómo se llamaba la escuela? El nombre era en inglés porque el profesor era inglés, pero tenía una intérprete que traducía al español. Y esto era... Os lo busco ahora en el parón y os busco el nombre y os lo digo, porque ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo era, pero si lo veo, si lo busco, lo reconozco y os lo comento. Vale, sí, muchas gracias. ¿La terapia de Uplayer? ¿Perdón? Sí, ¿Terapia craneosacral de Uplayer? Uplayer es uno de ellos. Es uno de ellos. ¿Se me oye a mí? Es que hay varios tipos, hay varios enfoques diferentes de craneoterapia o como queráis llamarlo, ¿vale? Hay distintos enfoques. Yo estudié en 2 academias diferentes y cada una la enfocaba de una manera, pero a fin de cuentas, bueno, me sirvieron las 2, ¿no? También estaba Sutherland, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Es que yo he hecho craneosacral con enfoque biodinámico y es brutal. Es brutal. Sí. Y al hilo de lo que ha hecho Natalia, lo he puesto antes en el chat. Es que, bueno, estoy trabajando y no todo está todo el rato ahí pendiente. Lo he puesto en el chat sobre el tema que lo que puede ser, entre comillas, un miembro fantasma, ¿no? Y es que, como ella ha puesto lo de la vesícula biliar. Yo tengo una amiga que la estoy tratando, quería exponer el caso, pero como no sé si voy a poder, ya lo haré de manera presencial. Y bueno, pues le quitaron los ovarios, bueno, por una doble mastectomía, por un CEA y demás. Bueno, el caso es que por tema de sofocos de menopausia la empecé a tratar y ahora he vuelto otra vez con el aurículo y fue muy curioso como el punto de genital interno ya tenía como una especie de marca en la oreja, que fue como curioso. A la puntura le molestó muchísimo, pero es que cuando durante la terapia le molestaba dolor de regla y no tiene ovarios, ¿vale? Y cuando le quité esa aguja sangró muchísimo. Y la verdad es que fue curioso, ¿no? Porque no tienes ovarios y decía, es que me está doliendo como si tuviera la regla. Claro. Y bastante curioso, sí. Sí, por eso que es que la energía de lo que nos falta no desaparece, sigue estando. Entonces, eso es lo que tenéis que tener en cuenta, que da lo mismo que lo hagamos con acupuntura, da lo mismo que lo hagamos con fitoterapia o con chikun o con moxa, estamos trabajando sobre la energía.
¿vale? No trabajamos sobre el bazo, trabajamos sobre el chi del bazo. O no trabajamos sobre el yang sobre el riñón, trabajamos sobre el yang de riñón, o el yin de riñón, o el chi de riñón, ¿sabes? Entonces, eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Y aunque nuestro cuerpo se le estirpe alguna parte del cuerpo, la energía de ese miembro sigue estando. Eso no desaparece nunca. Esa es la gran maravilla de nuestro organismo. Otra pregunta sobre la terapia craneosacral. ¿Tú crees que es fácil de encontrar buena formación? ¿O pasa lo mismo que con homeopatía, que hay solo una escuela buena en Barcelona y todavía en España no hay? Vale, yo la escuela que voy a mirar es una escuela que si no ha cambiado, porque claro, hace muchos años, si no ha cambiado, era la mejor que había. Y es el segundo sitio donde estudié, ¿vale? En el primero que estudié ya os digo que no existe ya porque el director de la academia murió y se cerró la academia, pero en este segundo, si sigue existiendo, si siguen trabajando, era la mejor que había y era, de verdad, era brutal la forma de aprender y bueno, sí, era impresionante. O lo tengo que mirar con respecto a las demás, yo no puedo decir si son buenas o malas, no las conozco. Yo os puedo hablar de lo que yo conozco y yo sé que esta en concreto era muy buena porque la terapia en sí, en fin, es que es brutal, es un antes y un después. Y además tengo que decir que si yo decidí estudiar craneosacral fue porque mi hijo mayor no dormía. Mi hijo mayor, que tiene 21 años, madre mía, estuvimos año y medio que no dormía más de 3 horas seguidas, por lo que yo tampoco dormía más de 3 horas seguidas. Después de más de un año yo me iba casi pegando contra las paredes porque era un zombi total y fue horrible. Y entonces, bueno, pues me hablaron de la terapia craneosacral y de las opciones de trabajarlo con eso, porque ni con homeopatía no lograba relajar el sistema nervioso de mi hijo. Y por suerte, al año y medio, antes de que yo ni siquiera hubiera empezado a estudiar craneosacral, ya empezó a dormir bien, pero me dije que eso no me iba a pasar con el siguiente. Y estudié craneosacral. Estudié por eso y la verdad es que era una pasada, ¿eh? En fin, mis hijos no dormían, les ponía la mano en la cabeza y a los 5 minutos los tenía roque. Mira, tengo una amiga que le pasa eso, tiene el bebé ya 20 meses y llevan 20 meses sin dormir y le resultó curioso porque le dije que yo trataba a su niña, pero que sería interesante tratarla a ella también. Ya puede ser el padre, pero bueno, el padre para esto como que no. Pero bueno, a la madre ya la tengo convencida. Y la intención que tengo es tratarles a las dos a la vez. Claro, sí, 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 sí. Y funciona súper bien. Ahora, hasta el punto de que hay un par de comadronas de... Yo vivo en Torrent y tengo pues, la consulta en Valencia y otra en Torrent. Y hay un par de comadronas de Torrent que cuando algún niño pequeño, pero hablo de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, tienen cualquier tipo de problema de no dormir, de gases, de no sé cuántos, automáticamente me los mandan para que le hagamos craneosacral y por norma general en una sola sesión desaparecen por completo los problemas. Sí, es brutal, es brutal. Yo una amiga igual, la niña no se enganchaba al pecho y lo único que hice fue desbloquear el primer nervio olfatorio, pero a nivel muy sutil. Y la niña ahí, mientras yo lo estaba desbloqueando, la niña se enganchó al pecho y ya hasta los 2 años lactando. La verdad es que es impresionante, impresionante. En fin, que realmente toda, ya sea craneosacral, ya sea la medicina china, lo que hace es ver al ser como todo uno. Realmente nosotros somos energía y entonces trabajando la energía de la forma en que sea, en fin, ya sea con acupuntura, ya sea con fitoterapia, ya sea con craneosacral, ¿vale? De la forma que lo queramos trabajar, vamos a ayudar a las personas a equilibrarse, que es lo que queremos. Es decir, nosotros no hacemos más que equilibrar a la persona y darle herramientas al cuerpo a sanar. Eso es lo que os tenéis que plantear, que nosotros lo que somos ayudantes para darle al cuerpo de la persona que viene unas herramientas para sanar y equilibrarse. Bueno,
vamos a empezar con la teoría, que a lo mejor algunos se está aburriendo. Voy a compartir. Voy a esperar que mi ratón no me quiere obedecer ahora. Bueno, pues ayer nos quedamos por la humedad-frío, ¿vale? La humedad-frío, en teoría, proviene de la exposición a humedad-frío, es decir, a un tiempo mantenido en la humedad-frío. Puede ser por el clima en el que se vive, ¿vale? O puede ser perfectamente por el tipo de trabajo que se haga, ya sea, pues por ejemplo, imaginaos personas que trabajen entrando muy a menudo a cámaras frigoríficas o personas que trabajen en un ambiente de humedad que ya pueda ser pues con mucha agua alrededor, ¿vale? Todo eso va debilitando el chi de bazo. Por norma general, para que llegue a instaurarse la humedad frío dentro del cuerpo, debe de haber una insuficiencia de chi de brazo previa, pero puede que la persona empezara sin chi de bazo y a base de estar exponiéndose a esa humedad frío termine interiorizando porque debilite el chi de bazo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos tenemos que plantear? Eso, que siempre cuando haya una humedad frío tenemos que ver el bazo. ¿Cuáles son los síntomas de humedad frío? Veréis que hay síntomas que van a estar en común con la humedad calor con sutiles diferencias, ¿vale? La falta de apetito, que eso se da en la humedad en general, digestiones débiles, sensación de frío en el epigastrio, edema, foveas, la fatiga asociada a sensación de pesadez, sabor dulce en la boca o ausencia de gusto. ¿Os acordáis que ayer cuando estábamos hablando, creo que de uno de los casos clínicos, salió la ausencia de olfato y os dije que eso era pulmón y que en el COVID también había habido ausencia de gusto y que eso era por una debilidad, que había debilitado el bazo? Bueno, pues aquí lo tenéis. Normalmente la humedad frío también conlleva esa ausencia de gusto. Ausencia de sed o sed sin deseo de beber. Heces blandas. A ver, esperad que tengo que darle a alguien para que entre. Ay, perdonad. Estoy haciendo lo que no debo. Vale. Heces blandas y delgadas. Flujo vaginal blanco. Lengua pálida, indentada y húmeda o con saburra blanca. Y el pulso profundo o resbaladizo. ¿Qué patologías nos puede conllevar esta humedad frío? Pues bronquitis, obesidad, tos, otitis, artritis, artrosis, fibromialgia, lumbago, dolor articular crónico, las cefaleas y luego la psicosis depresiva también puede darse por una humedad frío que afecta al ámbito del sen. La candidiasis vaginal puede darse por eso, sabañones, queratitis. Es decir, realmente es según la zona en la que nos esté afectando esta humedad frío, pues podemos tener un tipo de patologías u otros. Fórmulas que podemos utilizar para la humedad frío. Tenemos el Wuling San, que tiene la función de fortalecer el bazo, calentar el yang y promover la micción, así drena la humedad, ¿vale? Por supuesto está indicado para edema por insuficiencia de bazo o retención de líquidos en el yao inferior. Esta está compuesta por alismatis, que favorece la micción resolviendo la humedad, fortalece el bazo y armoniza el yao medio, la poria, que sabemos que fortalece el bazo y elimina la humedad por micción,
el polipori, que promueve la micción y disipa el calor, atractiloides, que fortalece el bazo y ayuda a la transformación de los líquidos, y la canela, que calienta el migmen, fortaleciendo el bazo y ayudando a la vejiga en su función de eliminación, además de ayudar a liberar patógenos. Esta fórmula Liu la utiliza bastante, la recomiendo bastante. El Chentang tiene la función de secar la flema y fortalecer el bazo. Es para la mucosidad interna con vacío de chi que obstruye los pulmones. En este caso tendremos ya también esputo blanco y sensación de opresión torácica, ya que trabaja o afecta al ámbito del pulmón, ¿vale? Esta tiene pinelia, que se utiliza para secar la humedad y transformar la flema, además de que armoniza el estómago y desciende el chi contracorriente. La cáscara de mandarina, que ayuda a regular la dinámica de la energía, a secar la humedad y a fortalecer el bazo. La poria, que fortalece el bazo también y drena la humedad del yaun medio. El jengibre fresco, que mueve la energía y fortalece el bazo transformando la flema, además de regular la parte tóxica de la pinelia. Y el regaliz, que tonifica el bazo y armoniza la fórmula en general. Esta es realmente, el Erchentang se puede utilizar realmente tanto para humedad frío como para humedad calor, aunque en teoría, como lleva, bueno, realmente se puede utilizar para las dos, aunque esté más enfocada al frío, pero se puede utilizar para cualquiera de las dos. Y vamos a ver qué es la humedad-calor. La humedad-calor realmente, en teoría, se debe a una humedad-calor externa o a consumo de alimentos salados o contaminantes que producen esa humedad-calor interna. Eso es en teoría. En mi caso, he observado también que hay veces que puede estar muy relacionado con una humedad frío mantenida en el tiempo, que hace un estancamiento de flema y produce calor interno, y entonces transforma esa humedad frío en humedad calor, pero vamos, que como que viene derivado del frío, que se llega a convertir en calor. Muchas veces ese tipo de personas lo que tienen es síntomas de las dos cosas, síntomas de calor y síntomas de frío. A lo mejor tienen la capa saburral blanca y sin embargo las heces muy olorosas de calor, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde muchas veces entro con la fórmula anterior, con el Erchen One, porque aunque esté más enfocada al frío, es una fórmula que trabaja también sobre la mucosidad en general, ¿vale? Cuando hay humedad-calor hay sensación de congestión en el epigastrio y parte inferior del abdomen, falta de apetito también, sensación de pasadez también. Aquí hay sed sin deseo de beber o deseo de beber a sorbos muy pequeños. Hay náuseas, vómitos, dolor abdominal, heces blandas y nauseabundas, sensación de quemazón en el ano también, orina poco abundante y oscura, y aquí la lengua tendrá una saburra amarilla pegajosa y el pulso será resbaladizo y rápido. ¿Qué patologías tendremos aquí? Pues gastroenteritis, enteritis, es decir, muy similares, pero con calor y posiblemente con inflamación. Tenemos también el dolor del tenesmo, o tenemos hepatitis o litiasis biliar, incluso la ictericia. Todo esto son problemas de humedad-calor. Fórmulas que utilizaríamos. Tenemos el Ba-Xia-Xie-Xian-Tang, que tiene la función de armonizar el estómago, de ayudar a descender el chi rebelde, a eliminar el estancamiento alimentario y a reducir la distensión debido tanto a frío como a calor. ¿Vale? Esta nos va a dar
bueno, veis que es la desarmonía entre estómago e intestino con frío y calor, y es principalmente una fórmula para el calor-humedad en la zona gastrointestinal. Cuando los síntomas nos están hablando de problemas de calor-humedad en digestivo, con distensión abdominal, con arcadas, con vómitos, con diarrea, con dolor en la zona, ¿vale? Incluso con acidez. Esta fórmula lleva la apinelia, que armoniza el estómago y transforma la flema y desciende el chi rebelde. Lleva jengibre seco, que calienta el medio y transforma y moviliza la mucosidad. Con la apinelia ayuda contra los vómitos de saliva o las arcadas. La escutelaria, que libera el calor y seca la humedad. El coptiris, que drena la calor-humedad y el fuego de estómago. El ginseng, que tonifica el bazo y el estómago, además del chi. La zufaifa, que tonifica el bazo, estómago y aumenta el chi, además de dirigir y armonizar las demás hierbas. La regaliz tostada, que tonifica el bazo, aumenta el chi y modera las propiedades tóxicas de los demás remedios. Wendantan. El Wendantan realmente es para la mucosidad calor en la vesícula biliar, que puede llegar a afectar al corazón y a estancarse en el interior cerebral. ¿Vale? Aquí tendremos mucha parte emocional. Es decir, tendremos posiblemente insomnios, tendremos pesadillas, tendremos sueños muy perturbados, personas que se despiertan por la noche llorando o gritando, incluso puede haber pérdidas de conocimiento, ¿vale? Aquí, por supuesto, tendremos una capa en la lengua amarilla, que va a verse, es decir, va a haber incluso expectoración amarilla, porque es una humedad-calor que sube hacia arriba y entonces posiblemente también tengamos expectoración amarilla. Esto lleva bambú, que elimina el calor y la mucosidad del ámbito de la vesícula biliar y desciende el chi rebelde. La naranja amarga, que reduce la acumulación y la mucosidad. La pinelia, que transforma la flema y desciende el chi rebelde. La cáscara de mandarina y la poria, que tonifican el bazo y regulan la humedad, así como el regaliz tostado, que también lo hace. La zufaifa, que tonifica el bazo y aumenta el chi. Y el jengibre fresco, que regula la relación entre el estómago y la vesícula biliar. Jejen King Liang Tan. Esta es para humedad-calor en intestinos. Aquí tendremos principalmente las heces olorosas, diarreicas y la sensación de escozor en el ano, ¿vale? Esta fórmula es principalmente para, así como la anterior podía subir hacia arriba y también provocar náuseas y vómitos, esta es diarrea, ¿vale? Es para la diarrea con calor interno. Veis que lleva el kutsu, que purga ligeramente y expulsa el viento elevando el chi. Escutelaria, que enfría el calor y aclara el calor-humedad. Coptiris, que enfría el calor, aclara el calor-humedad y detoxifica. Y la regaliz, que armoniza y alivia la toxicidad. Ba Chen Zhang. Fijaros que hay dos fórmulas que se llaman casi igual, pero son muy diferentes, ¿vale? Tenemos el Ba Chen, ¿vale? Y el Ba Cheng con G. Una es para fortalecer la sangre y el chi, y la otra, como podéis ver, es para el calor-humedad en vejiga. Aquí tendremos esta dificultad para orinar, incluso dolorosa. También muchas veces puede ser estas personas que necesitan urgentemente, es decir, de repente están bien y necesitan urgentemente ir a orinar, muchas veces con dolor.
puede haber también esta micción por goteo, es decir, el ir a orinar y que les cueste y que vaya muy lentamente. Por supuesto, sabéis que la orina en este tipo de casos está muy turbia. Esta fórmula tiene la akebia, que promueve la micción, elimina la obstrucción y alivia el dolor, el talco, que drena el calor de vejiga, el llantén mayor, que promueve la micción y elimina el calor, la rosa china, que promueve la micción y drena el calor, humedad en vejiga, la centinodia, que drena el calor en vejiga y alivia el dolor al orinar, la gardenia, que drena el calor, el ruibarbo, que drena el calor, humedad y elimina el calor a través de las heces, la médula de junco, que promueve la micción, filtra la humedad y calma el calor de corazón, y el regaliz preparado, que armoniza y alivia la toxicidad de otras hierbas. Vamos a ver qué es el síndrome BI. Normalmente lo llamamos síndrome biobstructivo porque realmente es la obstrucción en la circulación del chi o de la sangre o de los meridianos debido normalmente al factor patógeno externo, viento, frío, humedad. Por norma general, para que se llegue a dar un síndrome biobstructivo hay una debilidad previa o del chi o de la sangre. ¿Qué síntomas tenemos? Pues dolor articular, hinchazón e inflamación de los músculos y articulaciones, limitación de movimiento, sensación de pesadez y entumecimiento. Si predomina el viento, el dolor será errático. Si predomina la humedad, el dolor será fijo y agravará con la humedad. Y si predomina el frío, el dolor será fijo, palpitante y unilateral. Por supuesto, el síndrome BI por calor, claro, el síndrome BI realmente es por frío, entra por un frío, pero puede cronificarse y derivar en un síndrome BI por calor, que entonces las articulaciones tendrán calor, estarán enrojecidas, inflamadas, con dolor más intenso. Es, por ejemplo, la diferencia entre la artrosis y la artritis. Normalmente cuando ya entra calor son crisis y se mantiene la sensación de frío durante todo el tiempo y con crisis de calor, de dolor intenso. ¿Qué patologías realmente son de un síndrome BI? Pues una tendinitis, una bursitis, una artritis, ¿vale? La polimialgia, el lupus, la espondilitis, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Todas ellas están relacionadas con un síndrome BI, ¿vale? Que es un viento interno, frío, humedad, que puede también convertirse en calor. Y tenemos una fórmula que funciona muy bien para este síndrome BI, que es el Duhuo Yin Tang. Esta fórmula está indicada para el síndrome biobstructivo con vacío de chi y sangre, de hígado y riñón. También la podemos utilizar para una invasión de frío, humedad, viento inicial para ayudar a liberar ese frío, humedad. ¿Vale? Como podéis ver, tiene Angelica pubescentis y la raíz de genciana, que tienen la función de eliminar el viento y humedad y es analgésico, especialmente para los dolores tipo reumáticos, es decir, para el síndrome BI. Lleva muérdago colorado, eucomia y acirantes, que tienen la función de tonificar el hígado y el riñón, además de eliminar el viento, humedad. Tiene la Angelica chinensis y la Rehmannia preparada y la Peonia alba, que nutren la sangre y regulan su función. Tienen el ginseng, la poria y la regaliz para tonificar el chi. Y el ligusticum y la canela tienen la función de calentar y movilizar los vasos y eliminar el viento. Fórmula muy interesante para personas con dolores reumáticos, dolores de artritis, de artrosis. Funciona muy bien. Es independiente de que haya entrado por frío y tenga crisis de calor, ¿no? Esta fórmula valdría.
Sí, esta fórmula vale para eso. Es para un síndrome bioobstructivo, ya sea en frío o en calor. Realmente, no, por norma general, lo que os he comentado, cuando es por calor viene derivada de la frío. Entonces, si resolvemos con esta fórmula, vamos a resolver ya sea por calor o ya sea por frío. Por norma general, la de calor son crisis. La que se mantiene en el tiempo realmente es el patógeno frío. Y el calor les da las crisis de dolor insoportable. Ajá. Vale, gracias. Y vamos con el último síndrome que vamos a ver, el viento de hígado. Bueno, supongo que esta parte la conocéis todos. El viento de hígado se produce por 3 causas. Uno es exceso de yang de hígado o viento calor externo, ¿vale? Otro es la insuficiencia de yin, y el otro síntoma la otra causa del viento de hígado es la insuficiencia de sangre. ¿Qué síntomas nos da un viento de hígado? Pues fiebre alta, convulsiones, rigidez de nuca, temblor en los miembros, desviación de los ojos y de la boca, pérdida de conocimiento, vértigos, tics, afasia o dificultad del habla. Todo esto son síntomas de viento. Sabéis que también el viento hace que sea cambiante los síntomas o que sean erráticos. ¿Qué patologías son típicas de un viento de hígado? Los vértigos, la hipertensión, la afasia, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad de Parkinson, la neuralgia, la embolia cerebral y las parálisis. Las parálisis son un viento. Y para eso tenemos una fórmula, que es el Tianma-Gou-Teng-Yin. Esta es una fórmula para extinguir el viento, calmar el hígado y impedir el acceso de yang. ¿Para qué se utiliza? Para el viento por exceso de yang o por insuficiencia de yin de hígado que eleva el yang. Como veis, no tiene nada que ver con la sangre. ¿Por qué? Porque cuando hay un viento por insuficiencia de sangre, utilizaremos una fórmula para tonificar la sangre, como por ejemplo el Sibután, ¿vale? Esta es la que se utiliza para el exceso de yang o la insuficiencia de yin. Tenemos la insuficiencia de yin que hace elevar el yang. Por supuesto, cuando hablamos de viento por pura insuficiencia de yin de riñón, utilizaremos el Yu Wei Di Mun Wan, la fórmula para la insuficiencia de yin de riñón. La raíz de gastrodia, la uña de gato y la concha extinguen el viento y calman el hígado. La gardenia despeja el calor y activa la sangre. La escutelaria drena el fuego de hígado y controla el yang. La hierba leonori y la raíz de Ciazulae vigoriza la sangre impidiendo que suba la cabeza por el exceso de yang. La eucomia tonifica riñón e hígado reduciendo la presión arterial. El muérdago nutre el yin de hígado y riñón y la sangre. Y el polígoni nutre el yin de corazón y la sangre. Y la poria pararescensis relaja el corazón y alivia el estado nervioso. Y con esto hemos terminado la parte teórica del curso. Como son las 11, ¿alguien tiene una pregunta ahora ya que quiera resolver en este momento? O hacemos el parón de 5 minutos y en 5 minutos nos vemos y continuamos. ¿De acuerdo?